Capítulo 15. Hasta la fruta podrida de lejos parece deliciosa. Podría decirse que una de las causas de la decadencia del reino fue su dura fiscalidad. Los ricos que vivían lujosamente eran una parte, pero la mayoría de los ciudadanos del reino eran campesinos que estaban especialmente oprimidos. Con frecuencia aparecían violentos recaudadores de impuestos que se llevaban las pocas propiedades que había. Incluso se aplicaban castigos a las personas que no podían pagar la cantidad establecida. Lo mismo si se negaban al reclutamiento. Todos los campesinos del reino estaban hartos. Aún así, los que se sublevaron fueron pocos, ya que se habían acostumbrado a ser oprimidos. A pesar de estar sometidos a penurias mortales, a pesar de toda la gente que moriría de hambre, no matarían. Pero, cuando se acercaba el peligro para la propia vida, cualquiera tomaba las armas. Los humanos no eran de los que someten su cuello en silencio. No iban a ser víctimas. Lo que había transformado las lamentaciones de estos hombres en una furia hirviente fue un único acontecimiento. Fue la rebelión de Tenan. Habiendo salido victoriosos en la batalla de hace unos días, el Ejército de Liberación de la capital real trasladó el cuartel general de la Fortaleza del Salvador al castillo de la sucursal de Antigua. También lo habían hecho porque tenían el atractivo de acercarse gradualmente a la capital real. Asimilaron a los soldados rendidos y ampliaron su alcance. También habían tomado posesión del gran puente de Sulawesi. Actualmente, estaban capturando todas las fortalezas y ciudades de la zona de Belta. Entonces, si el castillo de Belta, donde David se había recluido, caía, la zona fronteriza central quedaría completamente bajo la influencia del Ejército de Liberación. Esto consolidaría su débil posición en la zona, y sería cada vez más posible lanzar una invasión en dirección a la capital real. A medida que el Ejército de Liberación seguía ganando consecutivamente, el poderío de sus oficiales y hombres aumentaba a la par. Aunque habían pagado el precio de no pocas víctimas, por el bien de los ciudadanos oprimidos, se lanzarían voluntariamente a la batalla. Todos abrazaron las esperanzas y los sueños de su joven símbolo, la princesa Alturia. Sala de conferencias del castillo de Antigua. Los oficiales militares y los oficiales civiles estaban dispuestos. Aquí se debatían temas relacionados con los asuntos militares, financieros, de gobierno y diplomáticos, y donde Alturia daría su fallo. Como actualmente estaban expandiendo su esfera de influencia, había una montaña de desafíos. Lo que estaban discutiendo ahora era sobre las consecuencias de la contienda del río Alucía. En la batalla del otro día, ¿es cierto que hubo muchas bajas civiles? ¿Por qué tuvo que morir Borget? Preguntó Alturia con depresión. El coronel Borget sirvió mucho antes de que ella levantara un ejército y era un hombre extremadamente servicial, que siempre se ocupaba de ella. Destacaba en el liderazgo y era un militar en el que ella podía confiar. Quería luchar con él. Quería que la cuidara. Los generales que estaban presentes en ese momento también ponían caras de dolor. A esa pregunta, el táctico Diener informó que era la verdad. Sí. Los civiles sin armas que se refugiaban en la parte trasera fueron atacados por la caballería del reino. Habiendo lanzado un ataque por sorpresa, ese grupo del reino comenzó a arrollarlos, acribillando solo a los civiles. Decidido a impedir esta atrocidad, el coronel Borget partió hacia el frente y, aunque se defendió con valentía, murió en la batalla. Sin embargo, gracias a su noble sacrificio, consiguió salvar a muchos civiles. El coronel Borget no tuvo en absoluto una muerte sin sentido. Ante las palabras de Diener, los militares mostraron expresiones de indignación. Esos tipos eran una vergüenza para todos los militares, pensaron. ¿El reino estaba podrido hasta ese punto? Pensaron. Un grupo de personas, por supuesto, se dio cuenta de que la verdad había sido distorsionada cuando se informó. Pero, no hablaron. Razonaron que no todo era mentira. Diener. Dijiste que no debería haber ningún daño a la gente. Por eso aprobé tu plan de soldados ficticios. Entonces, ¿cómo terminamos con este tipo de resultado? No pensé que un oficial comisionado del reino tomaría la iniciativa y apuntara solo a los ciudadanos. Solo cazaban a los débiles, y sus figuras se divertían masacrando a su antojo. Era como el trabajo de una bestia. Probablemente no les quede ningún orgullo como caballeros. Fue completamente un error, de mí, Diener. Naturalmente, había previsto la posibilidad de que hubiera víctimas entre los civiles. Si su plan salía bien, calificaría a los civiles de héroes. Si quedaban atrapados en el fuego cruzado y se convertían en víctimas, lo calificaría de tragedia. Esto fomentaría la moral, y lo utilizaría como material para difundir rumores infundados, según su plan.
Era una verdad definitiva que ellos, civiles desarmados y ciudadanos del propio reino, fueron asesinados. Él tomaría esa verdad, mezclaría algunas exageraciones y la difundiría, haciendo circular aún más la mala reputación del reino. Ya había dado sus órdenes secretas y liberado a sus agentes en la zona de Belta. Los frutos de su trabajo se verían tarde o temprano. Den a las familias de las víctimas una remuneración generosa. Cooperaron con nuestros sueños y perdieron sus valiosas vidas. Tenemos que superar sus sacrificios y realizar nuestros ideales. Diener, por favor, ayúdanos. Señora, déjemelo a mí. Daré a las familias afligidas una recompensa adecuada. Próximo informe. Al escuchar las palabras de la princesa Alturia, un funcionario civil leyó en voz alta los documentos. Ha llegado una solicitud de ayuda de un pueblo agrícola bajo la influencia del Ejército de Liberación. Es una petición que dice que quieren bienes y provisiones ya que están en la pobreza, hay muchas más idénticas a esta. Muchos textos que hablan de condiciones miserables han llegado a Alturia. Diener. ¿Tenemos algún excedente de bienes? Las líneas de visión se volvieron hacia el táctico Diener, que respondió sin cambiar de expresión. Es imposible que tengamos esa cantidad de excedentes, sin embargo, no podemos pasarlos por alto. Después de todo, la gran causa que defendemos es derrocar a la actual monarquía y rescatar al sufrido pueblo del reino. Ese futuro no llegará en absoluto a aquellos que no pueden cuidar de los que están por debajo de ellos. O valerse de ellos. Entonces, dales caridad urgentemente. Muéstrales la moralidad de nuestro ejército de liberación. Tan pronto como sea posible, debemos sacar al incompetente Christoph del trono. Lo entiendo. Por favor, déjeme el asunto de los bienes a mí. No hemos recibido escaso apoyo del imperio, como consecuencia de que la princesa nunca vaciló ni traicionó su fe. Muchos funcionarios civiles fijaron sus ojos en Diener con una mirada que preguntaba ¿qué estás diciendo? Pero, Alturia no mostró signos de notar su comportamiento. Si se hablara de los funcionarios civiles, todos ellos sabían que no tenían superávit con sus finanzas actuales. Como acababan de poner a Belta bajo su influencia, sus rendimientos fiscales no eran extremadamente altos. Todavía pasaría algún tiempo hasta que el caos se calmara y pusieran en orden un sistema de gobierno. Diener ignoró las miradas procedentes del grupo de funcionarios. Te lo ruego, Diener. Te haré pasar penurias. Solo esas palabras son suficientes para mí, Diener. Diener cerró los ojos y bajó la cabeza. Al ver eso, Alturia asintió con la cabeza. ¿Hay otros informes? Entonces, concluiremos aquí hoy. Si ocurre algo, notifíquenme inmediatamente. Señora, entendido. Cuando Alturia abandonó su asiento, los generales saludaron y la siguieron. Atrás quedaron Diener, todavía sentado en su asiento en la sala de conferencias, y el vicecomandante del Ejército de Liberación, el príncipe Alan. Alan se acercó al lado de Diener y habló en voz baja. Diener. ¿Tú, piensas hacerlo de nuevo? ¿Realmente crees que esto es correcto? No sabes cuándo Alturia se va a enterar. Una unidad de agentes del Imperio informó a Alan de las actividades de Diener. No era un asunto que pudiera divulgarse, y había una estricta orden de mordaza sobre los participantes. Esos agentes de inteligencia eran los protegidos de Alan, así que podía confiar en ellos. Por supuesto, no informaba a su patria, el Imperio, ya que en el futuro se convertiría en una debilidad. Pero, si alguna vez se volvía intolerable, planeaba derrocar a Diener y desterrarlo. No podía dejar que se convirtiera en una causa de ruina para el Ejército de Liberación. Por supuesto, estoy prestando mucha atención para que no se me note. Solo estoy permitiendo que mis propios mercenarios lo ejecuten. Mientras reciban una gran cantidad de dinero, no dirán nada. De hecho, disfrutarán haciéndolo. No sabía cuántas aldeas habían atacado. Saqueaban disfrazados de soldados del reino. Originalmente eran humanos que recurrían al robo. Alegremente, se esforzaban en su deber. Se limitaban a saquear. Por el momento habían recibido instrucciones de no matar si era posible. Porque al final, estos pueblos entrarían bajo el control del Ejército de Liberación. Su trabajo era valioso. Si sus mercenarios se volvían demasiado insolentes y no podían mantener sus manos, simplemente se deshacía de ellos y contrataba al siguiente grupo. Era una cuestión muy sencilla. Los mercenarios no eran compañeros del Ejército de Liberación, solo piezas desechables. Alan escuchaba en silencio. Diener continuó apáticamente su charla. Además, no puedo hacer aparecer bienes de la nada. El mundo no es tan generoso. No importa los medios que tenga que utilizar, es absolutamente necesario que los obtenga.
Por el bien de nuestro ejército de liberación en expansión, y por el bien de apoyar a los ciudadanos que entran bajo nuestra jurisdicción. Traer un tiempo de paz requiere una inversión inicial. Se trata de medidas de emergencia hasta que podamos contar con ingresos fiscales constantes, no obstante, esta debería ser la última vez. Con calma, pero rápidamente, detalló Diener, la zona fronteriza central era desde el principio una tierra fértil. Si levantaban la moral de los campesinos y creaban un gobierno adecuado, seguramente se volvería rica. También podían esperar el comercio con cada nación fronteriza. Pondrían remedio a la excesiva tasa de impuestos, harían una limpieza de los funcionarios del gobierno y de los señores feudales que se llenaban los bolsillos, y llevarían a cabo una profunda reforma. El ejército de liberación los había engatusado, garantizándoles su posición social, les había quitado su poder político y les había robado su capacidad de resistencia. Cuando se dieran cuenta de que habían sido engañados, todo se acabaría probablemente. El ejército de liberación de la capital real había tomado medidas drásticas en su deber de lavar el pus acumulado. Sin embargo, para lograrlo, necesitaban un enorme apoyo del pueblo, de lo contrario, todo acabaría siendo una quimera. Se necesitaba un impulso para cambiar el odio del pueblo hacia el reino por el apoyo al ejército de liberación. ¿Esta vez será la última? ¿Qué quieres decir, Diener? Si tomamos el control total de la zona fronteriza central, ya no habrá necesidad de estos molestos asuntos. Además, esta última operación de adquisición de productos será la gota que colme el vaso para el castillo de Belta. Después de haber sufrido una aplastante derrota, esta es la mayor oportunidad para borrar la autoridad del reino sobre esta región. Diener extendió un mapa sobre la mesa y señaló el castillo de Belta. Detrás de él estaba la ciudad de Tenan con una marca roja. Era un lugar que no estaba incluido en sus planes de captura. Ya estamos capturando fortalezas en la primera línea de Belta. ¿Qué más estás planeando? ¿No vamos a esperar un tiempo adecuado y rodear el castillo principal de Belta? Insuficiente. Todavía no es suficiente. La fuerza de su fuego es absolutamente insuficiente. Por nuestra gran causa, tiene que convertirse en un fuego infernal lo suficientemente fuerte como para quemar todo el reino hasta los cimientos. El comandante David probablemente ya no puede moverse. Está asustado y solo endurece las defensas. Un comandante que ha perdido la confianza en sí mismo, unos soldados del reino sumidos en el caos, una población con descontento acumulado y la infamia que se extiende. Todo el fuego se ha reunido. Después, solo hace falta que se prenda el fuego. ¿Tú, en qué diablos estás pensando? Cuando Alan le miró con ojos de recelo, Diener, con expresión tranquila, le contestó claramente. Por supuesto, solo la victoria del ejército de liberación, y el derrocamiento de la monarquía actual. Mi vida es utilizada solo para este propósito. El ejército de liberación de la capital real es mi todo. ¿Los ideales de Alturia existen realmente en ti? ¿No es esto demasiado imprudente? El que más pervierte sus ideales, Diener, no eres tú. Una guerra limpia no existe en este mundo, Su Alteza, Príncipe Alan. Todo lo que hay, es solo una horrible realidad que hace que uno quiera apartar la mirada. Sin embargo, también hay cosas que no necesitan ser conocidas. La princesa Alturia está bien como está. El pueblo ve en ella sus aspiraciones. Los humanos son completamente asquerosos como yo también. Se levantó de su asiento, se enfrentó al príncipe Alan y le miró a los ojos. Príncipe Alan. Su cooperación es necesaria. Me gustaría que cargaras con el trabajo sucio junto a mí. Quiero que te manches de deshonor lo suficiente como para manchar hasta tu alma de sangre. Nos coronaremos con la inmundicia. Después de que esta guerra termine, tomaré todos los pecados sobre mí en consecuencia. Diener estaba haciendo una apuesta. Se había dado cuenta de que este hombre albergaba sentimientos personales por Alturia. Diener también era consciente de que estas emociones superaban con creces su afecto hacia su patria. Se aprovecharía de ello y atraería a Alan a su lado. Lo ataría de pies y manos para que nunca pudiera volverse atrás. De este hombre se podía esperar que hiciera el papel de negociador con el imperio. Por supuesto, Diener quería atraerlo. Alan evitó una respuesta inmediata. Hacía falta resolución y determinación para aceptar esta propuesta. Tenía que asegurarse de que la tenía. Para cortar de inmediato cualquier motivo egoísta que pudiera tener, su mano buscó su espada. ¿Será esto realmente por el bien de Alturia? Para que sus ideales sigan siendo puros. La realidad no lo es. Alguien tiene que protegerla de este barro sucio. Nosotros seremos ese escudo. Quiero que tú asumas ese papel junto a la princesa. Lo entiendo.
Te escucharé. Haz conmigo lo que quieras. Tras un largo silencio, Alan aceptó. En silencio, Diener habló. Alturia ciertamente se enfurecería si escuchara este plan. Era un acto completamente contrario a sus ideales. Sacrificaba a los pocos para salvar a los muchos. No sería extraño que ella lo redujera en una situación así. Los otros oficiales comisionados probablemente tampoco se quedarían callados. De hecho, tras escuchar el asunto, Alan también se enfureció y agarró a Diener por las solapas. Por la victoria del Ejército de Liberación de la capital real, Diener vendió su alma. En un lugar situado ligeramente al este del castillo de Belta había un pueblo llamado Tenan. Protegido por bajas murallas, era un caserío sencillo y vulgar, sin ningún rasgo que lo redimiera. En aquella aldea, los campesinos vecinos se reunieron de repente y alzaron voces furiosas. Cada uno de ellos portaba toscas armas y, llenos de ira, se acercaban al edificio del señor feudal. Era un pueblo sin ninguna defensa apreciable aparte de sus murallas. Los soldados que intentaban obstaculizarlos eran empujados y golpeados violentamente. Los habitantes del pueblo, completamente asustados, no salieron de sus casas. No querían involucrarse. Cuando la figura del desconcertado señor feudal apareció por la terraza del edificio, los campesinos gritaron amargamente. Hemos pagado nuestros impuestos como se nos dijo. Hemos cumplido con las repetidas exigencias. Y, sin embargo, ¿por qué nos matan? ¿Pretenden robarnos incluso la vida? Decían. El señor feudal no entendía lo que decían. Claro, estaba imponiendo un duro impuesto. También requisaba bienes por orden del reino y financiaba la guerra. Pero no había ninguna orden de matar. No se desprenderían de su preciada fuerza de trabajo sin razón. Los campesinos estaban agotados, pero apenas tenían lo suficiente para vivir. Si no, ya no tendrían ingresos fiscales. Por eso no los matarían. No entiendo lo que dicen. Pero, lo que han hecho no será perdonado. Dense prisa, sepárense y vuelvan a sus trabajos. Cualquier otra cosa será considerada como traición al reino, y todos serán apresados, respondió. Los campesinos no lo consintieron. Un genocidio estaba ocurriendo en una aldea agrícola vecina en este momento. Los supervivientes eran muy pocos. Además, todos habían visto las figuras de los soldados del reino. ¿Cómo podían creer las palabras de alguien que los oprimía habitualmente? Aunque fuera el señor feudal, le resultaba difícil obligar a los campesinos a retirarse. Se habían perdido soldados en la batalla anterior, y los guardias de la ciudad eran pocos. Solo en número, los campesinos que habían acudido a un llamamiento directo superaban a los guardias. En el instante en que pensaba en cómo engañarlos y apaciguarlos, de su edificio salió volando una sola flecha. Esa flecha impactó en el pecho de una mujer que sostenía un bebé en medio de la multitud. El señor feudal no había dado la orden de atacar. Pero, una flecha fue disparada. El silencio envolvió los alrededores, ahora repletos de sed de sangre. Entonces, explotó instantáneamente. Mátenlo, mátenlo. La orden llegó, y los campesinos se precipitaron al edificio del señor feudal. Los cuerpos de los soldados fueron desgarrados por los aperos de labranza, y murieron. Los lujosos muebles y las obras de arte se rompieron. El señor feudal y su familia fueron arrastrados y quemados vivos. El edificio fue incendiado y la ciudad de Tenan fue completamente ocupada por los campesinos. El débil pueblo que había arrancado la victoria a su depredador con sus propias manos rugió en la celebración. Cuando alguien gritó hurra, todos le siguieron y gritaron repetidamente. Al final, la bandera que ondeaba en alto era la del Ejército de Liberación de la capital real. David cayó en un estado de pánico, al escuchar que habían perdido a Tenan detrás del castillo de Belta. A lo sumo, se trataba de un señor feudal asesinado por campesinos y que hacía caer a una ciudad del reino. Pero al sentir pánico de que su camino de retirada hubiera sido cortado, es absurdo que unos campesinos maten al señor feudal. Aniquilarlos a todos, había emitido arbitrariamente la orden, y había enviado 2000 soldados de infantería inmediatamente a Tenan. Los campesinos opusieron resistencia, pero al final eran legos que no habían recibido entrenamiento. En pocas horas, la puerta fue derribada y la ciudad invadida. Todos los que habían participado en la rebelión fueron abatidos. Fue una matanza al por mayor sin tener en cuenta a jóvenes o viejos, hombres o mujeres. También hubo gente del pueblo que se mezcló y mordió el polvo. Todos los sospechosos fueron asesinados. La noticia de la rebelión de Tenan y de la atrocidad de Tenan se extendió por toda la zona de Belta, y muchos señores feudales temieron recibir el resentimiento de los campesinos.
Muchos señores feudales que estaban indecisos, temerosos de ser asesinados también, declararon su apoyo al Ejército de Liberación. Los soldados que custodiaban las fortalezas también perdieron su espíritu de lucha, y desecharon sus espadas y abrieron de par en par las puertas. La mayoría de ellos eran campesinos que habían sido reclutados en una aldea agrícola de esta misma región de Belta. En menos de medio mes, el Ejército de Liberación había capturado las ciudades y fortalezas de Belta, y lo único que quedaba era el castillo de Belta. El reino ha perdido el poder en la zona fronteriza central hasta ese punto. El cuarto cuerpo del ejército se debilitó aún más por las sucesivas deserciones y rendiciones, y ahora solo una fuerza de 10.000 personas tenía que defender el castillo. David había enviado una petición de refuerzos lo antes posible a la capital real, pero la única respuesta fue defender Belta hasta el final. Como el imperio del noroeste estaba aumentando sus movimientos, no quedaban fuerzas de sobra para ser enviadas en ayuda. El mariscal de campo Sharov había pedido que se enviara el primer cuerpo del ejército, pero el primer ministro Farzm lo había rechazado, diciendo que era innecesario. Lo que debía primar era la defensa de la capital real, y él no aprobaría nada que la debilitara. Al final de su ingenio, Sharov decidió enviar 5.000 de sus tropas como retaguardia. Hicieron una expedición a la fortaleza de Rosanak, que equivalía a un muro de avanzada para el área de la capital real. Tras la caída de Belta, no era improbable que el Ejército de Liberación continuara con su impulso y se acercara a la capital real de una sola vez. Además, para ganar tiempo, necesitaban retener al Ejército de Liberación allí temporalmente. Rosanak era una fortaleza solo de nombre. Sus muros eran bajos y estaba en un terreno bajo. El general Yalder, que había sido reorganizado, fue nombrado comandante. No actúes precipitadamente y evita el ardor excesivo, se le ordenó estrictamente. No se alzaron voces de oposición por parte de los generales. Lo consideraban simplemente una roca desechable. En el otro lado del mapa, David, perdido, se había resuelto. No aprobaría la evacuación hasta el final. Los bienes continuaron siendo llevados al castillo de Belta, y fortificaron sus preparativos para un asedio. Sería una batalla de asedio sin esperanza de refuerzos. Antes de la batalla, la moral seguía bajando. En cuanto a Shera, había gastado todo el dinero previsto para el asedio y había comprado alimentos a granel. Llegaron informes de que los chicos del Ejército de Liberación estaban haciendo una expedición y acercándose poco a poco al castillo de Belta. Naturalmente, no podían comprar en las ciudades vecinas, pues ya no estaban bajo el dominio del reino. Como no había otra manera, llamaron a los mercaderes del río Alucía y compraron a los mercaderes contrabandistas de la Unión. Fueron explotados todo el tiempo. Esos tipos vendían barato a su socio, el Ejército de Liberación, y subían el precio a sus adversarios, el Ejército del Reino. Para que sus futuros clientes tuvieran buena opinión de ellos, por supuesto que lo harían. Compensarían el déficit de su socio comercial el Reino. Los precios habían subido hasta 5 veces su valor normal. Si no te gusta, no compres, habían dicho. La sala del despacho de Shera estaba completamente sepultada por sacos de trigo y alimentos secos. Ante este paisaje abarrotado hasta el punto de no poder encontrar ni siquiera un lugar para estar de pie, incluso Katarina se sorprendió como era de esperar. Con esta cantidad, aunque se agoten las provisiones del castillo, podremos recluirnos durante un mes. Sin embargo, no tenemos dinero gracias a esto. ¡Qué refrescante!, dijo Shera mientras daba un golpe satisfactorio a los sacos de trigo, como si dijera, compruébalo. Katarina se subió las gafas y miró a su alrededor. Sin duda era un buen escondite, pensó. Pero, Mayor Shera. Incluso si la Mayor es capaz de recluirse, no tenemos tanto. Si se tratara de Shera, aunque cayera el castillo, por ejemplo, se encerraría sola en el despacho y mostraría sin duda la voluntad de luchar. Mientras hubiera comida, parecía capaz de luchar eternamente. Katarina tenía una esperanza. Quería estar presente en esa situación si era posible. ¿Cómo recibiría Shera sus últimos momentos? ¿Qué cara tendría su cadáver? Era imprudente, pero no podía decir que no le interesara. Aunque probablemente ella también moriría justo después, se cuidaría de no morir hasta entonces, consideró Katarina. ¿Subiría a la fama? ¿Caería en la ruina? Todavía no estaba claro cuál sería. Lo único que podía hacer era apoyar a esta oficial superior con todo su ser. Katarina renovó su determinación. No tienes que preocuparte. Yo también te daré tu parte. La comida sabe mejor cuando se come en conjunto, bien. Pero, si mi caballería come, incluso esta cantidad se acabaría pronto, parece. Como no estaba hambrienta, Shera seguía de buen humor.
Mi gratitud por la generosidad de la mayor. Sin embargo, nosotros. Bueno, vamos a pensar en eso después de la comida, ya que siento hambre cuando pienso. Ah, sí, ¿qué pasó con el subteniente Vander? Señora, se ha encerrado completamente en su habitación. Ni siquiera muestra su cara. He oído que su estado físico es malo. Oh. Está bien entonces. Iré a la casa del oficial del Estado Mayor Sidamo después de esto. Haz lo que consideres oportuno. Ve a descansar tu cuerpo para no colapsar en un momento crucial. Entendido. Shera se dirigió al despacho de Sidamo y llamó a la puerta. Sidamo había sido expulsado del puesto de jefe del Estado Mayor y fue reubicado en el despacho de un oficial del Estado Mayor. Se le encomendó la gestión del material según la orden de David. Esta es la mayor Shera. ¿Llamó usted, señor? Entra. Disculpe. Después de alzar la voz, abrió la puerta y allí estaba Sidamo con su rostro sombrío. En comparación con la primera vez que lo conoció, su rostro estaba desgastado. Probablemente tenía sus preocupaciones. Sin embargo, Shera no preguntó porque no le importaba. Hoy no ha traído pan de regalo. Se lo había comido antes. Ha pasado mucho tiempo, mayor Shera. Como siempre, he oído hablar de su estilo de lucha. Probablemente también has preservado el honor del general Yalder que te recomendó, parece que no tenía sentido darte ayudantes. No, su trabajo fue extremadamente útil. Bueno, eso es bueno. Ahora entiendo que eres una existencia que no se deja matar tan fácilmente. Tu infamia también se ha extendido apropiadamente. Dios de la muerte del reino, la mayor Sherazade. Una deplorable comandante que había masacrado a un gran número de oficiales, soldados y civiles, según dicen. No parece que el ejército rebelde te ha convertido en una enemiga. Una bandera negra con un escudo de pájaro blanco. En la anterior batalla del cruce de Alucía, el nombre de Shera se había extendido instantáneamente. En ese momento, había matado a la mayoría de los comandantes del Ejército de Liberación. Ya no había nadie entre los oficiales y hombres del Ejército de Liberación que no la conociera. Era reconocida como el peor enemigo que debía ser despreciado. Señor, he matado a todos esos tipos del ejército rebelde. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. La infamia es una parte indispensable de un héroe. Si ganamos, se convertirá en todo lo contrario. Deberías comportarte como te parezca, como ahora, hasta el final. Sidamo se rió cínicamente, y luego volvió a su expresión seria. Señor. Entendido. Pasando a la cuestión principal. Por desgracia, este castillo de Belta probablemente caerá. No sé. Ven refuerzos, y aunque el enemigo nos rodee, no podemos detenerlos. Desde un punto de vista objetivo, tenemos un mes, más o menos. Sin embargo, hay más o menos una fuente de error. Me temo que habrá un brote de un gran número de traidores. ¿Cuánto tiempo podemos persistir? Solo Dios lo sabe. Sidamo anunció desinteresadamente la caída del castillo. Si le hubiera escuchado la policía militar, habría sido retenido. Pero mentir no cambiaría nada, así que solo declaró la verdad. Lo que era importante para una batalla de asedio era los bienes, la moral de los soldados y si se podían esperar refuerzos. Por muy superior que pareciera el poder defensivo de un castillo, no tenía ningún valor si su interior estaba podrido. En un estado en el que faltaba incluso uno, se podía decir que la caída era cuestión de tiempo. Shera escuchaba en silencio. No se veía ninguna sorpresa en particular. Tenía una cara que decía que no le importaba en absoluto. Sidamo sintió que el estómago le dolía poco a poco. A la hora de la verdad, coge a tus soldados y apunta a la fortaleza de Rosanak. Es inútil y estúpido que la caballería muera dentro de un castillo. El tiempo que se tarda en entrenarlos, el dinero y los costes de mantenimiento, todo ello será inútil. Si van a morir, que sea fuera del castillo. Señor, haré lo posible por morir fuera del castillo. Preocupado por si no lo había entendido, Sidamo se lo repitió, de forma que incluso esta chica lo entendiera. En términos más simples, no veas el destino de este castillo como tu destino. Arrástrate, lucha indecorosamente hasta el final. Consulta con tus ayudantes en detalle. Para eso te fueron asignados. Señor, yo, la comandante Shera lo entiendo. Muy bien. Retírese. Disculpe. Sidamo observó la figura de Shera alejarse. Como siempre, no sabía si ella estaba escuchando a la gente hablar, pero sintió el impulso único que tenían los guerreros valientes con un largo servicio militar. Si hubiera visto el estilo de lucha casi temible de Shera, le habría parecido natural.
Como habían perdido la batalla, podía despedirse de un ascenso, pero por derecho, debería tener una medalla. Que la unidad de David pudiera escapar de alguna manera se debió a que había una ofensiva desde el gran puente de Sulawesi. Hablando de David, se había consumido tras perder la batalla, y parecía que ya no podía mantenerse en pie. Su glorioso futuro estaba cerrado, y la infamia de que él era el autor de la atrocidad se extendía a fondo. Su asqueroso nombre quedaría en la posteridad ciertamente. La historia la escribieron los vencedores. Sidamo adivinó que David planeaba morir aquí. Si fuera a marcharse, habría escapado hace mucho tiempo. Probablemente lucharía con orgullo hasta el final como un noble y luego moriría satisfecho. Sidamo estaba pensando como si fuera el problema de otra persona. Su cuerpo ya estaba en declive. Se sentía cómodo con ese hecho. Pero no tenía intención de morir en un lugar como este. Sería una muerte inútil en ese caso. Volvería a arrastrarse de alguna manera. Planeaba sobrevivir de vuelta a toda costa. Todavía no puedo morir, aún hay cosas que tengo que hacer. Vander, recluido en su oficina. Desde la mañana, había seguido mirando una sola carta. Estaba preocupado. Esto influiría en el resto de su vida. Tenía que pensarlo bien. Puso fuerza en sus manos agarrando el pincel, y escribió lentamente una respuesta. Después de que el sello se secara, tras mirar alrededor de la zona, salió de su habitación. Con esto, ya no puedo volver atrás, ¿eh? La que me sonreirá, al final, será una diosa, o un dios de la muerte. Murmuró Vander a nadie en particular, y recordó la figura de su oficial superior. Suspiró profundamente y, con la vista puesta en un lugar determinado del interior del castillo, echó a andar. Capítulo 16. Si la comida cayera del cielo, seguramente sería deliciosa. Habiendo ampliado su potencial bélico, el Ejército de Liberación de la capital real había emprendido gradualmente su estrategia para obtener el control total de Belta. Incorporando a sus fuerzas a antiguos soldados del ejército del reino, los soldados participantes en esta estrategia ascendían a 60.000. 20.000 guardias estaban estacionados en Antigua y Salvador. El apoyo de los ciudadanos era abundante, y ahora que la época de la cosecha había terminado, los bienes abundaban. La veterana Alturia se convirtió en comandante suprema y llevó a cabo el cerco del castillo de Belta. Se la veía constantemente junto a los soldados, y esto también era para demostrar que sus ideales no eran mentira. Primero, recomendó la rendición a David, el comandante a la defensiva. A cambio de las vidas de la guarnición del castillo y de los civiles, desalojen inmediatamente el castillo de Belta, dijo. Sin embargo, con la condición de que solo David, el hombre considerado como el principal responsable de la atrocidad de Tenan, sea sometido a un juicio adecuado. David se negó. Envió una violenta lluvia de flechas en respuesta al ejército de liberación que los rodeaba. Juzgando que no había lugar para las negociaciones, Alturia se adelantó para dar la orden de asedio a los soldados. Desenvainó su preciada espada desde lo alto del caballo y dirigió su punta hacia el castillo de Belta. Somos justos. El castillo de Belta caerá. Y el martillo de la justicia golpeará al hombre detrás de las masacres, David. Almas gemelas del ejército de liberación de la capital real. Por nuestros sueños, préstenos su fuerza. Victoria para el ejército de liberación de la capital real. Juicio a David. Viva la princesa Alturia. Viva el ejército de liberación. Los soldados del Ejército de Liberación Organizado levantaron sus armas y gritaron con fervor. Sus voces eran lo suficientemente intensas como para hacer temblar los cielos y probablemente circularon como el miedo dentro del castillo. Ejército, comiencen el ataque. Victoria para el Ejército de Liberación de la capital real. Todas las unidades, avanzar. Avancen. Catapultas, comiencen el avance. Cuando Alturia envió la señal para iniciar el asedio, todos los comandantes de las unidades dieron simultáneamente la orden de avanzar. La infantería que portaba escudos sujetó sacos de arena y se precipitó hacia el foso. Como el puente levadizo estaba levantado, primero tenían que abrirse paso. A continuación, las torres de asedio enviaban soldados a las murallas y los arietes golpeaban las puertas. Este era el paso previo para que las armas de asedio pudieran acercarse. Primero, llenarían el foso. Como el foso de Belta era ancho y profundo con agua, necesitaban un volumen proporcional para llenarlo. Para detenerlo, los arqueros de las murallas se alinearon sistemáticamente y dispararon asiduamente flechas contra el ejército de liberación que cubría el suelo como si fueran hormigas. Defiendan. Se acabó si llenan el foso. Deténganlos absolutamente. Pero los números son muy diferentes. No te preocupes por apuntar.
Solo dispara. Mátalos. Maldita sea. El oficial al mando de los arqueros reprendió frenéticamente a los miembros del grupo que gritaban. Seguían disparando, pero el número del Ejército de Liberación era infinito. Además, los adversarios no se dejaban atacar. Naturalmente, devolvían la andanada desde abajo. Y luego la verdadera amenaza, las catapultas que se arrastran por detrás. Originalmente pertenecían al Ejército del Reino, pero en la batalla del río, fueron tomadas por el Ejército de Liberación. Estas poderosas armas de asedio que deberían haber apuntado hacia el enemigo se soltarían sobre sus propias cabezas. Mientras contemplaba las gigantescas rocas que se acercaban a una velocidad aterradora, el oficial al mando de los arqueros maldijo su propia desgracia. Preparen las catapultas. Objetivo. Rampeón oeste del enemigo. Preparación de la catapulta completada. Apuntando a la muralla oeste del enemigo. Inicien la catapulta. Fuego. Unas piedras gigantescas, más pesadas que los humanos, chocaron contra la muralla. La piedra y el muro se hicieron añicos y muchos arqueros salieron despedidos. Golpe confirmado, carguen el siguiente disparo rápido. Las catapultas se colocaban uniformemente delante de cada muro del castillo. Su suministro de piedras se mantenía gracias al esfuerzo de 500 hombres, y los ataques se disparaban esporádicamente contra la muralla y el interior del castillo. Estas armas tenían problemas en cuanto a su tasa de precisión y velocidad de disparo, pero eso no era importante. Que tuvieran un gran alcance y que pudieran realizar un ataque unilateral sin miedo al contraataque eran sus grandes ventajas. Sería fatal si estas piedras gigantescas las golpearan y volaran por todas partes, superando los muros del castillo. Además, supondría una carga psicológica considerable, y también cabría esperar que la organización dentro del castillo se viera perturbada. Lo que se lanzaba no eran solo piedras. Aceite, basura, cadáveres, minas de hechicería, cualquier cosa estaba bien. Sería estupendo que les dieran directamente en el pozo, su fuente de agua. Los cadáveres y la basura también serían una fuente de enfermedades. El bando asediado no tendría medios para defenderse de eso. Si el enemigo salía de las puertas para destruir las catapultas, eso estaría de acuerdo con las expectativas del Ejército de Liberación. Finn observaba en silencio cómo se repetía la ofensiva de la catapulta. Como su unidad era de caballería en esencia, una batalla de asedio no era lugar para su actividad. Solo podía perseguir a los enemigos que huían y hacer guardia para las catapultas. Su ayudante, Milla, se dirigió a él. Así que al final recurrimos a la fuerza. Sería mejor si simplemente abrieran las puertas obedientemente. No tiene sentido persistir aquí después de todo. ¿Acaso el deber final de un comandante no es salvar la vida de su guarnición? El general David probablemente tiene algo que llama honor. Aunque si fuera yo me habría rendido inmediatamente. Ahórrame la lluvia de piedras. Ser aplastado y comprimido hasta la muerte no es una broma. Murmuró mientras observaba cómo una roca surcaba el aire lanzada junto a un grito de ánimo. Finn había sido ascendido a coronel, recompensado por sus méritos hasta ahora. Como se había abierto camino desde ser soldado raso, era el hombre más exitoso del Ejército de Liberación. Aunque actualmente no era más que un rango honorífico, podía considerarse como un pagaré para futuros ascensos. Si Alturia se convertía en la próxima reina, ya se le reconocía como la persona que probablemente llevaría la esencia del reino renacido. Era joven, lleno de sabiduría, y tenía verdaderos logros. Estaba reuniendo la suficiente popularidad entre los soldados como para estar justo después de Alturia en cuanto a fama. Finn también se comportaba adecuadamente, y era aclamado como un soldado guerrero y un héroe. Coronel Finn. ¿Cree que se lanzarán sobre nosotros? Creo que sí. A medida que se llena su foso, es más probable que vengan. En tal caso, cuando se topen con nuestro firme asedio, les espera un infierno, en el que nuestras tropas apostadas en emboscadas se deslizarán por detrás de ellos y les cortarán el camino de la retirada. Yo recomiendo sinceramente que se rindan. Sea como fuere, dado que Belta es una fortaleza sólida, nuestro bando también tendrá muchas bajas al parecer. Creo que no sería descabellada la táctica de la inanición aquí. Llevaría tiempo, pero si les cortaban el suministro de bienes, Belta caería sin necesidad de luchar. Aunque, debido al suministro que tenían, probablemente pasaría medio año antes de que murieran de hambre y admitieran la derrota. Bueno, nuestro táctico, Sir Diener, no pensó que estuviera tan a la altura como una ofensiva sin plan. Supongo que odia los planes conservadores como la inanición.
¿Pretende poner en evidencia que tenemos suficiente potencial bélico para hacer capitular un castillo en poco tiempo? Por supuesto, no puedo afirmar eso como incondicionalmente cierto. Es difícil entender lo que ese hombre está pensando realmente. Los borradores de las estrategias del Ejército de Liberación fueron creados predominantemente por las manos de Diener. Alturia estaba de acuerdo y daba la orden de aplicarlos. Eso era todo. Circulaban rumores perversos en torno a Diener, y Finn no confiaba en él. Finn no creía que se convirtiera en traidor, pero no había duda de que Diener tiraría tranquilamente la vida de los soldados. Se diferenciaba fundamentalmente de Finn, que había sido atraído por los ideales de Alturia, y del antiguo general del reino Berouz, que se apresuró a unirse viendo el desgobierno. ¿Esos rumores son realmente ciertos? Por ejemplo, la rebelión. Había un rumor plausible susurrado entre los generales. Que la rebelión de Tenan era inventada. No había pruebas. Pero, todos estuvieron unánimemente de acuerdo en que Diener, si era él, sería muy capaz de hacerlo. Sus arreglos para después de la rebelión de Tenan y la atrocidad de Tenan fueron muy rápidos. Que en medio mes su esfera de influencia se hubiera extendido tanto se debía a la habilidad de Diener. El rumor tenía celos y envidia mezclados, pero no había humo sin fuego. Finn cortó a Milla, diciéndole que tuviera cuidado con su mirada. Sería problemático que alguien la oyera. Los protegidos de Diener, sus espías, estaban repartidos por todo el Ejército de Liberación. Era para protegerse de los traidores en su seno. Las afiliaciones, lugares de nacimiento y posiciones sociales de todos eran diferentes. También había personas que antes eran soldados del reino. Finn comprendió que Diener era vigilante, la vigilancia de Diener también estaba cerca del propio Finn. Ese hombre no confiaba en nadie, excepto en Alturia. ¿Qué incitaba a Diener a llegar a ese extremo? Finn no podía ni imaginarlo. Milla. Los rumores son rumores hasta el final. Si uno va a lanzar una acusación, debe tener un sinfín de pruebas y hechos. Hay que tener cuidado con pronunciar sospechas sobre un camarada del Ejército de Liberación en medio de una batalla. No hay nada de lo que debamos preocuparnos. Solo debemos trabajar para la realización de nuestros ideales. Señor. Por favor, discúlpeme. Me expresé mal. Milla se puso involuntariamente rígida ante la sonrisa forzada de Finn. Sus ojos no se reían, y solo se concentraban en sus aspiraciones. Finn tenía dos caras, una como militar inocente y otra ambiciosa para un futuro ascenso. Su ayudante, Milla, le servía además de entenderlo, pero, aún así, se sentía presionada por su espíritu emitido. Esto es solo yo hablando conmigo mismo, pero creo que no tenemos que hacer nada. Solo hay un destino para aquellos que han vendido su alma al diablo. Seguramente no podrá escapar de sus actos. La muerte simplemente lo devorará hasta el alma, y será perpetuamente atormentado en el purgatorio eterno. Finn recordó el rostro del dios de la muerte mientras murmuraba en voz baja, aquella comandante que una vez había expulsado. En el gran puente de Sulawesi, su unidad de caballería había matado a un veterano general del ejército, un conocido suyo, y había arrasado a su antojo. Lo más probable es que aún estuviera viva. No moriría tan fácilmente. Probablemente estaba afilando su guadaña en el castillo de Belta incluso ahora, esperando una oportunidad para atacarlos. Finn rezó para que se diera prisa y muriera, antes de que esa guadaña alcanzara su propio cuello. Castillo de Belta, muro del lado sur. Seguían lanzando piedras, y mientras recibía una intensa lluvia de flechas, Shera comandaba una unidad de arqueros. Obviamente, la caballería no tenía ningún papel que desempeñar dentro de un castillo, así que todos habían desmontado y cogido los arcos. Katarina exhibía sin reparo su destreza en el tiro con arco que había grabado en su cuerpo a través del entrenamiento. Vander también había vuelto por fin a su ser normal y estaba al mando de los soldados. Volviendo a hablar de Shera, como nunca había usado un arco, estaba alineando pequeñas hoces que había comprado por adelantado en el pueblo dentro del castillo. Había 100 en total. No sería exagerado decir que había comprado todas las que había. En cuanto al dinero, se lo prestó Katarina, ya que Shera había agotado el suyo. ¿Mayor? ¿Qué diablos piensa hacer con esas hoces? Preguntó Vander con expresión inquisitiva, y Shera le contestó con desnuda intención asesina. ¿Quieres saberlo? Esto. La lanzó con una fuerza absurda que tuvo un retroceso. Se clavó entre las cejas de un soldado que se había animado y estaba retozando junto a la catapulta. Al ver caer a su camarada, los soldados entraron en pánico. Shera lanzó en rápida sucesión.
Al ver que las hoces, como si se dirigieran a ellos, golpeaban los órganos vitales de los soldados, a Vander se le cortó la respiración. Monstruosa como siempre. ¿Qué clase de fuerza bruta es esa? Pero no quedan muchas, ya sabes. Una vez que se hayan ido, solo estaré tirando piedras. Lanzó una piedra del tamaño de un puño a un soldado que sostenía un escudo junto al foso bajo las murallas. También en ese momento, una flecha rozó el costado de Shera, pero ella no le prestó ninguna atención. La piedra le dio directamente en el casco y el soldado se desmayó. Shera pensó que era lamentable no poder confirmar si había muerto. ¿Cuánto tiempo puede aguantar esto? Este castillo. Parece que el foso se llenará después de 3 días más o menos. ¿Qué será de nosotros que cree? Murmuró Vander mientras observaba al ejército de liberación que rodeaba el castillo de Belta. Hasta que el foso se llenara de sacos de arena, probablemente seguirían retrasándose como hasta ahora. Una vez que el foso se llenara, sería aún más peligroso. Las torres de asedio para subir a los soldados a las murallas se desencadenarían. Entonces, si las puertas del castillo fueran derribadas, se produciría un combate cuerpo a cuerpo dentro del castillo. Ese suceso sería lo mismo que la caída del castillo. Los soldados enemigos se precipitarían sin cesar. Shera miró fijamente a Vander, que decidió suspirar. No pienses en cosas extrañas. Piensa en matar, aunque sea una basura más del ejército de liberación. Subteniente Vander, tus manos no se han movido desde hace un rato. ¿Todavía está en mal estado? ¿O tal vez estás pensando en algo, me pregunto? No tienes que contenerte. Dímelo de una vez. Como si estuviera espiando sus pensamientos más íntimos, Shera miró fijamente a los ojos de Vander. Vander sintió un escalofrío por la espina dorsal ante la agudeza de la intuición de la muerte. Tuvo que negarlo inmediatamente. De lo contrario, lo matarían. Por favor, le pido perdón. No hay absolutamente nada malo en mi estado. Entonces date prisa y mata. Hay enemigos en enjambre. Empezando por los que no te gustan, mata. Shera seguía lanzando piedras mientras gritaba. Un buen número de ellas aplastaban la cara de los soldados enemigos. También hubo momentos en los que el cuerpo y el escudo salieron despedidos. Al ver el denodado esfuerzo de su comandante, los soldados de caballería que habían cambiado a los arcos también se despertaron. No se queden atrás de la mayor Shera. Arcos listos. Un soldado de caballería que tenía experiencia con los arcos había tomado el mando en lugar de Shera. Shera estaba ocupada lanzando piedras. ¡Oh! Listos, fuego. Todas las flechas se dispararon simultáneamente. Como una lluvia, cayeron sobre los soldados del ejército de liberación, provocando gritos y salpicaduras de sangre. Un golpe demasiado tarde, Vander retiró su flecha y la soltó. Katarina observaba de reojo el comportamiento de Vander. Tenía la sospecha de que probablemente era él, pero no dijo nada. Todavía no había hecho nada. Sin embargo, había que tomar precauciones. Cuando el sol comenzó a ponerse, resonaron los cuernos y el ejército de liberación retrocedió. Parecía que el asedio de hoy había terminado. Las catapultas también se retiraron fuera del alcance de las armas. Pero, el bando defensor tenía que estar constantemente atento. También existía la posibilidad de que se despertaran temprano y encontraran el foso lleno. También existía la posibilidad de que una unidad de construcción pusiera escaleras de cuerda y escalara los muros. No podían dejar de mirar los movimientos del ejército de liberación. Una batalla de asedio era un choque de resistencia y fuerza de voluntad. No tendrían más remedio que descansar sus cuerpos mientras prestaban atención a la vigilancia nocturna. Las llamas de las antorchas iluminaban el campamento del ejército de liberación y cubrían completamente el perímetro del castillo de Belta. Al mismo tiempo que era para protegerse de un ataque nocturno, era también para demostrar su propio poder. Estas luces estaban dispuestas de manera que parecían rodear un ataúd que estaba siendo llenado, poco a poco, por sus manos. Era como si el ejército de liberación les diera sepultura, pensó Shera. Este era su tercer hogar. Primero fue su pobre pueblo, después Antigua, y luego esta Belta. ¿Sería expulsada de nuevo, a manos de la escoria del ejército de liberación? ¿O moriría aquí tal vez? No podía morir todavía. Todavía no es suficiente. Shera se quitó el casco, se apoyó en la pared y respiró en silencio. Se echó el cabello castaño manchado de sudor hacia atrás. Se quitó los guantes y descansó. Estaba hambrienta. Estaría bien que no cayeran piedras sino comida del cielo. Todo el mundo sería feliz entonces. Castillo de Belta, oficina de David. David había reunido a los oficiales del Estado Mayor y había abierto un consejo de guerra.
Con esto, habían perdido la cuenta de cuántos consejos de guerra inútiles habían tenido. David, con un rostro totalmente agotado, estaba sentado en su silla. A su lado estaba el exmilitar oficial del Estado Mayor sosteniendo el debilitado cuerpo de David. ¿Refuerzos? ¿Aún no han llegado los refuerzos? Que se den prisa. Si no se dan prisa, Belta caerá. Su Excelencia. Ya no podemos enviar mensajeros desde este castillo. Es imposible que hasta un ratón escape. El jefe del Estado Mayor dijo claramente la verdad. Ni un solo mensajero liberado había regresado. No había forma de que regresaran. ¿Por qué no envían refuerzos? A pesar de que, si Belta cae, la capital real estará en peligro. Apuesto que esa basura de Farz me está arrugando los informes. Eso no es más que un advenedizo incompetente que solo besa culos. Agitado, David gritó de rabia y luego tosió dolorosamente. Su Excelencia David. Excitarse dañará su cuerpo. En efecto. Sin Su Excelencia David, este castillo no durará ni un día. Por favor, cuídese. En una situación así, cueste lo que cueste, tenemos que ponernos en contacto con la capital real. Si logramos una apertura, seguramente podremos hacer algo. No lo dudo. El enemigo es solo una muchedumbre, y la moral de la guarnición está en auge. Si los atacamos con pinzas desde dentro y fuera, podemos ganar definitivamente. Los oficiales del Estado Mayor escupieron palabras contrarias a sus verdaderos sentimientos. Ahora ya no hacía falta confirmarlo. Belta había sido abandonada. Los refuerzos de la capital real no vendrían en absoluto. Mientras todos hacían gala de preocuparse por David, después considerarían sus propios planes de futuro. Estaban rodeados por un gran ejército de 60.000 personas, les llovían piedras y el foso estaba en proceso de llenarse. El castillo caería sin duda. Si se quedaban como estaban, compartirían la misma ofensa que David, como socios en el crimen de la atrocidad. Todavía había tiempo. Si desertaban, probablemente aún podrían distinguirse. Si pudieran obtener una garantía para su propio estatus social y rango, no les importaría especialmente el ejército de liberación. Hechos que serían un apalancamiento. Abrir de golpe las puertas, quemar la comida, y luego, la cabeza de David. La implementación requeriría sus propias tropas. Tenían que sentar las bases para conseguir la cooperación de los generales. Sería una carrera contra el tiempo. Sería inútil si alguien traicionara primero. Salvo el oficial jefe del Estado Mayor y el exmilitar oficial del Estado Mayor, ningún hombre tenía la intención de morir junto a David. El consejo de guerra de hoy va a concluir. Caballeros, pueden retirarse. Buen trabajo. Señor, discúlpenos. También David era un noble que había luchado en una disputa entre facciones hasta el final y había ascendido a su posición ahora. Comprender el funcionamiento de los corazones de esos hombres era como quitarle un caramelo a un bebé. No pensaba dejar escapar a ninguno. También los llevaría al infierno. Cuando los oficiales del Estado Mayor que habían sido de la camarilla de David se marcharon, se dirigió al exoficial del Estado Mayor, Conrad. Conrad. A partir de hoy, quedas liberado de tus deberes como oficial del Estado Mayor, y serás restaurado como oficial militar. Te instruiré en asuntos posteriores a su debido tiempo. Hasta entonces, dirija a la policía militar y patrulle todas las puertas y almacenes de provisiones. No tenga piedad con los que realicen acciones sospechosas. No importa quiénes sean, ejecútenlos. Señor, entendido. El mayor Conrad saludó. Como militar puro, él personalmente no entendía de asuntos difíciles. Se limitaba a seguir las órdenes de su superior. Después de todo este tiempo, no tenía intención de arrastrarse para vivir. Jefe del Estado Mayor. Así es como será. Sus cargas aumentarán, lo siento, y por favor. Entendido. Su Excelencia y yo compartiremos el mismo destino. Te seguiré hasta el final. Había apostado todo a David. Si iban a ser derrotados ahora mismo, había tomado la decisión de aceptar ese retorno. Después de todo lo que había pasado, no tenía planes de cambiar al caballo ganador. Lo siento, pero déjame descansar, solo un poco. HMPH, no esperaba que hubiera caído tan bajo. No importa lo alta que sea la torre, solo se necesita un instante para que se derrumbe. No puedo burlarme así de Sidamo. Mientras recibía el apoyo de Conrad, David volvió a su habitación. Su gloria había caído y se había dispersado de sus manos. A cambio, había obtenido una notoriedad que permanecería durante generaciones. Un noble herético que masacraba civiles. ¿Cómo encontraría su fin? No pudo evitar reírse. Si él iba a caer, haría que sus traidores corrieran la misma suerte.
Había oído que los muertos intentaban arrastrar a los vivos. En ese caso, ¿no debería él también emular eso? Afortunadamente para él, existía una persona bajo su mando adecuada para ese papel. Dios de la muerte, ¿eh? ¿Su excelencia David? No, nada. Sintió que la guadaña rozaba su propio cuello. Sintió al monstruo impaciente, esperando inquieto el momento de cosecharlo. Era la figura de Sherazade.